Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Sanando con Amparo Sánchez. Yo soy Amparo Sánchez, soy terapeuta holístico y estoy nuevamente contenta y agradecida, primeramente agradeciendo como siempre al universo, a la divinidad, por el permiso que nos da de compartir nuevamente con ustedes un programa más eh, en materia de salud. Y tenemos nuevamente aquí al doctor Tulio Fernández. Bienvenido seas, maestro, terapeuta y no, un ícono en medicina alternativa. La Así verdad, es. hoy formando, yo creo ya la saga en salud, en sanando. Ya estamos haciendo una saga, estamos con nuestro tercer programa al respecto. Entonces, la verdad, muy agradecida. Yo les invito a que consulten nuestros dos programas anteriores en el que nos comparte información muy útil para la salud. Y te doy la bienvenida, Tulio. Gracias por estar aquí nuevamente. Muy agradecida. Gracias, Amparo, gracias por la invitación y gracias a todos los que nos escuchan, nos ven, nos sienten en donde estén. Gracias por escucharnos y estar con nosotros. Sí, gracias a ti. La verdad, es muy interesante el tema que nos traes, porque en materia de salud hay mucho concepto y hay mucha información en internet y demás. Pero necesitamos siempre de alguien que nos abra un poquito los ojos, porque no es el concepto de salud, no es el tema, sino la conciencia que vamos generando para poder generar, valga la redundancia, la salud que todos necesitamos. ¿Y quién mejor que tú para apoyarnos en este caso? Ay, hay mucha gente que puede hablar mucho sobre este tema, ¿no? Sí, Yo, pues, primero que nada agradezco que a mis maestros y toda la gente que ha pasado por mi vida, que me ha enseñado un chorro de cosas y bueno, y tener la oportunidad de aplicarlo no solamente en la vida personal, sino colaborar con mucha gente que busca precisamente el estar mejor en su vida, ¿no? así es. Creo que de alguna manera los tiempos se van acomodando para que vayamos conociendo esta información y poco a poco vayamos cayendo en esto de mejorar nuestro estado de salud. Así es, y bueno, y como ya habíamos quedado el programa anterior, hoy vamos a hablar de emociones. Y Mm, bueno, hablar de fascinante. emociones es un mundo impresionante, donde hay además de todo una serie de concepciones, yo creo que todas válidas, ¿no? Todas válidas de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al nivel de conciencia de la gente. Esto que vamos a compartir, pues es resultado de muchas experiencias, de mucho ir manejando varias piezas de rompecabezas de muchos autores, de muchos maestros, y tratando de ser como muy concreto. Ciertamente en el tema emociones hay más preguntas que respuestas. Insisto, por la diversidad de las emociones y porque además de todo, bueno, a ver, poniéndonos en un contexto muy, muy claro, el mundo occidental al que nosotros pertenecemos, a la cultura occidental, ha sido muy reprimida la cuestión emocional. Y ha sido muy reprimida por principios religiosos, ha sido muy reprimida por principios eh, de los manuales de urbanidad, de las buenas costumbres. Ya veíamos el programa anterior de cuántas cosas ha reprimido el cuerpo como manifestación natural, nada más por los manuales de urbanidad, ¿no? Claro. Pero hoy ciertamente el tema de las emociones para el mundo occidental existen emociones negativas y emociones positivas. Y entonces eso ya de entrada te, 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 te lleva a una aceptación de algunas y una repelencia de las otras. Pero si nos damos cuenta, la gran mayoría de las emociones son repelidas. La gran mayoría de las emociones están calificadas como negativas. Y si las siento, tengo problemas,
tengo problemas morales, tengo problemas de autoestima, tengo problemas de reprobación por parte de mis mayores, que además de todo me van a generar toda una vida eh, viviendo esa reprobación de mis mayores, aunque tenga yo 70 años. Porque el principio básico que yo aprendí de niño es que esta emoción está mal y si la siento o la manifiesto en el peor de los casos, me va a reprobar mi papá y mi mamá. Más todas las gentes que representan para mí la autoridad materna y paterna. Entonces, de entrada, desde ahí tenemos serios problemas con el tema de las emociones. Y bueno, hay que ir entendiendo algunas cosas para entrar en tema. Para empezar, las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son, ahí están y no se pueden evitar. La psicología ha separado lo que es emoción de sentimiento. Y ya hablábamos incluso el programa pasado de un poquito de que las emociones en realidad no se controlan. Las emociones simple y sencillamente se sienten. Y de acuerdo a los principios científicos que ya, mejor dicho, los estudios y las últimas investigaciones que se han hecho, una emoción, las más durables, solamente duran, si se puede decir así, 2 minutos máximo. 2 y medio, por ahí andan las emociones más largas. De ahí en fuera, pues 15 segundos, 10 segundos, 30 segundos, etcétera. Pero máximo duran 2 minutos y medio. Y entonces alguien me va a preguntar, bueno, ¿y entonces por qué? Si me enojé ahora en la mañana, ¿por qué ahorita me siento enojado? No es así. La psicología separa las emociones de los sentimientos y los sentimientos son los que permanecen. Pero una de las cosas que estamos descubriendo es que en realidad los sentimientos son creados por la mente, son vueltos a generar por la mente. ¿Lo siento en mi cuerpo? Sí, por supuesto, porque la mente tiene la capacidad de reproducir ciertas sensaciones que obviamente repiten o resuenan lo que son los síntomas emocionales. Esto es, si me enojo, lo siento aquí, siento un bloqueo aquí en el estómago, que puedo estar repitiendo ciertamente cuando mi mente reproduce esa emoción, pero es un sentimiento y vamos a hacer énfasis aquí indistintamente de emoción y sentimiento. ¿Por qué? Porque ciertamente todas las emociones tienen una función positiva, tienen un fin positivo. Por lo tanto, tenemos que permitir que se manifieste y tenemos que aprender a expresarlos constructivamente. Todas las emociones son relacionales, todas, absolutamente todas son relacionales. Hoy estas teorías de desarrollo humano que hablan del ser humano individual y que solamente el ser humano, la persona, es responsable de sus emociones, falso, falso, no es cierto, no es cierto. Si alguien viene y te patea, por supuesto que no te puedes hacer completamente responsable de esa emoción porque hay un estímulo externo a ti, ¿sí? En el que ambos tenemos que hacernos responsable de esas emociones. Y más allá, todos hemos visto que, por ejemplo, llegamos a una fiesta o llegamos a una reunión, decimos, ay, como que se siente muy denso la energía, ¿no? Como que, ay, se siente raro. Sí, las emociones también son sistémicas. Y no puedo evitar ser impactado por esas emociones que posee el sistema. Hay familias, por ejemplo, que viven eternamente enojadas. Hay familias que viven eternamente gozosas. Hay familias que son siempre amargadas, solitarias, metidas en la rutina, etcétera. Y cuando llegas a una casa así, a un espacio habitado por ese sistema, necesariamente te va a absorber
el sistema si no tomas conciencia de ello y no asumes otra conducta, ¿no? Pero en general no son buenas ni malas. Un enojo, pues, típicamente nos dijeron, el que se enoja pierde. ¿Sí? Si lloro, ay, no llores. Si estás triste, ay, no estés triste. Si y además de todo, bueno, si estás muy contento, hasta te dicen, ya, te vas a hacer pipí de la emoción, ¿no? Todas las emociones en realidad están muy reprimidas socialmente, son muy criticadas porque no son comprendidas, porque no nos damos cuenta que a través de la emoción, absolutamente todas, nos relacionamos. Ahorita vamos a ver cómo nos relacionamos con a través, por ejemplo, del enojo. Alguien me puede decir, ¿y cómo me puedo relacionar a través del enojo? Eso vamos a platicar. Ahora, las emociones son producidas por energía y a su vez producen energía, ¿sí? Por eso es que las sentimos en el cuerpo, se manifiestan porque son producidas a través de energía y a la vez producen energía, por eso nos mueven a hacer algo y necesariamente nos mueven hacia la relación con alguien. Entendamos una cosa, las emociones son a la mente lo que las sensaciones son al cuerpo. Repito porque siempre esto me lo piden. Me dicen, a ver, espérame, en mis cursos Otra me vez, dicen, a ver, otra espérame, vez. repite eso. Dice, Sí. las emociones son a la mente lo que las sensaciones son al cuerpo. Y explico, si yo tengo mi mano y la pongo sobre la estufa encendida y no sintiera nada mi cuerpo, cuando yo me diera cuenta, mi mano va a estar completamente chamuscada. ¿Sí? ¿Para qué existen las sensaciones en el cuerpo? Para alejarme de lo que me hace daño o acercarme a lo que me hace bien, a lo que me da placer, a lo que incluso me produce un bienestar. Las emociones son para lo mismo. Las emociones en realidad te acercan a lo agradable, a lo sano, a lo que te hace crecer, a lo que te produce bienestar, o te alejan, te mueven, te echan para atrás, ¿sí? Te hacen tomar distancia o te hacen poner un límite ante aquello que te hace daño, ante algo que te lastima, ante algo que puede ser, te puede generar un malestar. Entender esta metáfora de lo que es las emociones son a la mente, lo que las sensaciones son al cuerpo, nos va a comenzar a dar, a hacer, tomar conciencia de para qué se está manifestando esta emoción en este momento y para qué me sirve. ¿A qué situación estoy tratando de adaptarme en el momento en que se presenta una emoción? Y entender esto es el gran secreto, es el gran tip. Bueno, no quiero decir secreto, me cae gorda la palabra. Es el gran tip de las emociones. Cuando una emoción se manifieste, que además de todo, la emoción no la puedo controlar. Entendamos eso. La manifestación la voy a sentir irremediablemente, Sí. pero Es cuando esa probable, perdón. emoción se manifiesta, tengo que aprender a leer a qué situación estoy tratando de adaptarme al sentir esta emoción. Sí, Pregunta Amparo, perdón. sí, sí. Escuchando lo que decías, dices, es que a veces hay quienes no lo pueden sentir y no lo manifiestan, y eso también está, o sea, sí es importante por lo que estoy entendiendo manifestar la emoción. Es Así es. darte esa oportunidad de manifestar la emoción, sea buena o mala, como dices, o Así negativa o es. positiva, pero sí es importante Sí, dejar, por supuesto. sí, O ¿no? sea, en realidad, hoy una de las cosas que estamos descubriendo, bueno, ya desde hace algunos años, de algunos bastantes años, es que son las emociones reprimidas o bloqueadas las que nos hacen daño. La medicina china incluso dice,
que debemos sentir 52 emociones al día para poder estar sanos. Tenemos que darle 52 vueltas además de a todas las emociones. ¿Por qué? Porque para nosotros en la medicina china las emociones nutren a los órganos y a las vísceras. Y es el movimiento de esta energía que se manifiesta y que se genera en los órganos y en las vísceras lo que genera la salud. ¿El enojo alimenta a mi hígado? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que me hace daño en el enojo? Cuando me lo guardo, se bloquea ahí y me quedo mucho tiempo reproduciendo ese enojo. Eso es lo que me va a hacer daño de una emoción que no se manifiesta y que no se mueve. ¿Por qué? Porque calienta el órgano. Ajá. Calienta el órgano y bueno, eh, ¿qué pasa cuando una sustancia orgánica se calienta? Hagamos la prueba con la saliva. Pongamos la saliva a calentarse y vamos a ver que se comienza a densificar hasta que se vuelve costritas. Eso mismo le pasa a los órganos. En medicina china hablamos es cómo se genera la flema. Y la flema es un líquido que se densifica, se vuelve cada vez más viscoso hasta que se vuelve sólido. Ese es el origen, por ejemplo, de los tumores. Es una sustancia orgánica que se calienta, no se movió, ahí se quedó, y entonces por eso se generan los problemas orgánicos. Pero todas las emociones nutren a los órganos y las vísceras, pero hay que manifestarlas y hay que darles movimiento. Insisto, si te quedas mucho tiempo con una emoción, es lo que te va a generar una enfermedad. Y más si todavía, si te defines por esa emoción. Es que yo soy muy enojón, es que yo soy muy preocupón, es que yo soy depresivo, es que yo soy miedoso. Si todavía te manifiestas, te defines por esa emoción, ya valiste porque te la estás adueñando y difícilmente la vas a poder mover. ¿Cómo ves, Amparo? No, está interesante, pero mira que muchas veces necesitamos escuchar así pláticas como esta porque no te das cuenta que estás mal. O sea, Ujú. que te hace falta porque precisamente por lo que aprendimos, dices, mejor no digo nada, ¿para qué creo problemas? Ya mejor me callo, ¿no? Porque es más sano Así es. quedarme callado para no hacer sentir mal a la otra persona. Y mientras ya te quedaste con tu regalito ahí en el Ahora, lo organito. cierto es que socialmente hombres y mujeres tenemos muchas emociones reprimidas y reprobadas, ¿sí? La mujer, por ejemplo, una de las emociones que trae más reprimidas es el enojo. Pero un hombre enojado, sí es aceptado socialmente. Entonces, tú respóndeme, Amparo, e invito a toda la gente que nos está escuchando que nos comente qué piensan de inmediato cuando ven a una mujer enojada. ¿Cómo la definen? ¿Cómo Uy, defines a una mujer enojada, Amparo? eh, amargada, loca o qué. Ujú. Sí. Incluso pon una foto de una mujer enojada y se vuelve desagradable. Pero pon una foto de un hombre enojado y hasta, o sea, si vemos incluso así se les caracteriza a los héroes, ¿no? La cara así de enojo, Sí. es como representan, por ejemplo, a los valientes, a los superhéroes, ¿no? Ajá, Y en ajá. cambio ves a una mujer así enojada y hasta dices, Miedo. ¿y esta qué le pasa? Uy, qué miedo, ¿no? Así es. Entonces, comencemos a entender de dónde vienen las emociones para que dejemos de reprobarlas. A ver, hombres y mujeres debemos expresar adecuadamente las emociones. Hombres y mujeres las sentimos todas las emociones, absolutamente todas. Hay toda una serie de estudios que, bueno, pues llegan a
llegado a definir hasta 150 emociones. ¿Son válidas? Sí, por supuesto. Pero hay estudios que han buscado como resumir las emociones básicas. Algunos dicen que son 4, otros dicen que 5, otros dicen que 6. Hay incluso ya mucho en libros y anda mucho en redes sociales un gráfico que son 3 círculos concéntricos donde al centro están las 4, 5, 6 emociones fundamentales y luego en el siguiente las emociones que cada una tiene como 6 manifestaciones de esas emociones y a la vez esas tienen otra serie de manifestaciones. Entonces, sirve mucho para poder entender el origen de ciertas emociones que se vuelven a lo mejor hasta como muy elaboradas. Pero básicamente las emociones que se reconocen como primarias, sí son el miedo, el enojo, la tristeza, la preocupación y la alegría. Esas son las emociones que incluso reconoce también la medicina china como las emociones primarias. Y curiosamente en la medicina china también hay 5 elementos y cada elemento fundamenta un órgano y una víscera. Y entonces, bueno, pues ya no va a ser así como muy secreto el miedo, pues el miedo alimenta al riñón. Todos sabemos que, ay, te vas a hacer pipí del miedo, ¿no? Pues tiene que ver con el riñón y la vejiga. Luego el enojo, pues ya todo el mundo sabemos que el enojo, pues, alimenta, se sustenta en el hígado, y en la medicina china se le acompaña con la vesícula biliar. La tristeza sustenta la energía del pulmón y del intestino grueso. La preocupación sustenta la energía del vaso y del estómago. En la medicina china, el vaso y el páncreas trabajan juntos. Entonces siempre se les concibe a los dos juntos y tienen que ver con la preocupación. Y luego la alegría, pues ya ni qué preguntar, ¿no? Es del corazón. Es del corazón y tiene que ver, está muy relacionado también con el intestino delgado. Ahora bien, ¿de dónde vienen o qué genera cada una de estas emociones? El estado natural del ser humano. Estar alegres, ¿no? En la medicina china se habla incluso de la emoción extrema de la alegría, es el júbilo, la euforia. Pero tiene que ver también, por ejemplo, con la burla. Tiene que ver que los seres burlones son gente que tiene mucha energía en el corazón. La risa, la carcajada, está sustentada en la energía del corazón. Y bueno, pues para muchos, insisto, es el estado, pues como natural del ser humano, es el más facilito. Pero fíjate El que enojo, ¿de dónde proviene el enojo? Dime. sí, es que me llamó la atención porque dices, es que es el más facilito. Sin embargo, me he encontrado con personas, incluso yo me consideraba una persona que por más que quisiera, hubiera querido en una situación de mi vida estar feliz, estar alegre, no podía. Y era algo que dices, pues fácil, pero sí se da. A veces no es posible, precisamente porque reprime uno muchas emociones y entonces te cuesta trabajo tener esa alegría. Yo lo que me doy cuenta es que en realidad nos cuesta nos cuesta trabajo tener alegría porque las otras emociones están reinando sobre nosotros. Fíjate.
fíjate. Porque las demás emociones nos están bloqueando o estamos bloqueando o nos Ajá. estamos aferrando a esa emoción. Porque además de todo ya hablábamos de que cada emoción tiene una función sana. Por ejemplo, la más facilita es el enojo. ¿Por qué puedo estar mucho tiempo enojado? ¿Cuál es la función sana de estar enojado un día, 2 días, 10 días, etcétera? Porque además de todo, el enojo me protege, me ayuda a poner límites. Entonces, si me insultaste hoy en la mañana y yo permanezco enojado, hay una gran probabilidad de que ese enojo lo que está buscando hacer es que no me vuelvas a hacer daño, que no me vuelva a sentir yo rechazado por ti. Y es una manera, es algo que nos ayuda a poner límites. Entender la función sana de una emoción que tradicionalmente está reprobada o está rechazada, nos va a permitir un poquito ir aceptando esa emoción sin necesidad de reprobarla ni moralmente ni relacionalmente. Y aprender a entender y aprender a aceptar no solamente mi enojo, sino aprender a aceptar tu enojo y aprender a dialogar tu enojo sin que te sientas amenazado, juzgado o rechazado, amenazado, etcétera. Um, pero esto lleva Claro, trabajo y lleva sobre todo mucha conciencia claro, y mucha sí, responsabilidad. sí, sobre Esto todo. ya hablábamos un poquito en Sobre- sesiones anteriores, la conciencia y la responsabilidad van de la mano para poder asumir una función sana en todos los aspectos, mente, cuerpo, alma, espíritu, etcétera. espíritu. Pero digo, profundizaremos un poquito más sobre conciencia y responsabilidad cuando hablemos del tema alma y espíritu, ¿no? Entonces, vayamos entendiendo, el hígado y la vesícula biliar administran las energías del enojo. ¿Por qué me enojo? ¿Sí? En especial porque no me siento aceptado, porque me siento rechazado. Um, Sin embargo, esto también me lleva a rechazar a los demás, ¿sí? A rechazarte a ti y y me hace enojar simplemente cuando me rechazan. Una cosa es que me rechacen, otras cosas es que me sienta rechazado. Entender esta diferencia nos va a ayudar a entender el enojo. Pero ahora bien, también en la energía del hígado es una energía que nos da impulso. De ahí es donde viene, por ejemplo, esta energía que saco el coraje de salir adelante, por ejemplo. El coraje Mm, proviene sí, de energía del del enojo. hígado. Así es, así es. Entonces, es una energía de impulso, por supuesto. Y aceptar esta energía del hígado nos va a permitir también el aprender a manejar este, esta, este coraje, esta energía de coraje, además de todo, la energía del hígado también me genera una buena toma de decisiones. La gente indecisa está muy baja la energía de su hígado. ¿Sí? Sí, Y si nos damos cuenta, la gente que se enoja sanamente es gente muy decidida, es gente que tiene mucho impulso, es gente muy práctica que dice, pues órale a resolver, ¿no? Como vamos, órale, pum, 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 va, sí, tiene adelante. coraje para hacer las cosas, dice. Sí, Así es. Luego, el amor, el ser amado, sentirme amado y el amar a los demás nutre a la energía del corazón y del intestino delgado. Cuando no me siento enojado. Por eso, por ejemplo, se habla del el síndrome del corazón roto, ¿no? Cuando hay desamor, cuando hay engaño, cuando hay desilusión, el corazón se lastima y está comprobado que efectivamente se lastima físicamente el corazón.
Y entonces, bueno, pues aprender a manejar también el amor, la ilusión, la desilusión, la burla, que pertenece también a al mismo conjunto de las emociones, nutre a mi corazón y a mi intestino delgado. Luego a mi vaso y a mi páncreas y al estómago, sí, lo nutre la energía de la preocupación, pero también, y aquí a mucha gente le da risa cuando se entera de esto, también la energía de mi necedad, de mi terquedad, nutre también al vaso, al estómago y al páncreas. Pero también ahí está la energía de la inteligencia racional. Se han dado cuenta que la gente que es preocupada, necia, terca, también es muy racional, es muy racional. Aquí también radica la culpa, la gente que se siente, la gente culpígena maneja mucho la energía de este órgano. ¿Y de dónde viene esta energía? De ser reconocido, de sentirme reconocido y de reconocer a los demás. Que tiene que ver, además de todo, también en mucho con que hablábamos un poco de la herida del rechazo, pero también de la herida del abandono. Y tiene que ver también mucho con la herida de la injusticia. Entonces, ahí es donde está esta emoción y ahí es donde se mueve, y cuando comenzamos a aceptarla, de bueno, pues si estoy preocupado, pues sí estoy preocupado, por supuesto. Es que eres un necio, terco, testarudo. Sí, por supuesto. ¿Puedo dejar de serlo? Sí. Y la manera es más fácil, es muy fácil, sentirme reconocido. Ah, ¿no me reconoces? Bueno, pues yo me reconozco. Ah, pero pues para reconocerme yo mismo, también tengo que aprender a reconocer a los demás. Es un círculo, es un ciclo. Es un ciclo que cuando yo inicio ese ciclo o rompo esa estática, que no soy reconocido, no me siento reconocido y no reconozco a los demás, voy a estar bloqueando la energía, ¿sí? Y me voy a preocupar y me voy a sentir con culpa y voy a ser necio, terco, testarudo, y etcétera, ¿no? Y además de todo no puedo pensar adecuadamente y me siento juzgado y no me siento suficiente. Toda esta energía y todas estas emociones tienen que ver con este órgano y con esta energía. Ahora vamos a la tristeza. La tristeza, ¿de dónde proviene? Básicamente de cuando las cosas no salen como yo hubiera querido que salieran. Podría tener ahí obviamente mucho que ver la desilusión, por supuesto, la añoranza, La falta de apoyo, la yo creo depresión. también. Sí, por supuesto. Y tiene que ver con que no soy feliz, no me siento feliz, los demás no me ayudan o no me hacen felices y yo no puedo hacer felices a los demás. Y entonces caigo en la tristeza, en la depresión, en la añoranza y en todas estas emociones que se bloquean, en especial en el pulmón y en el intestino grueso. Y por último, la última de las emociones estas que ahorita vamos a ver, a lo mejor alguien va a decir, no, pero te faltan, hay muchas. Sí, porque se combinan entre ellas y ahorita vamos a hablar. Y por último decíamos, el riñón y la vejiga tiene que ver con el miedo. ¿Y qué las genera? Cuando no estoy seguro, cuando no me siento seguro y cuando no me dan seguridad o yo no puedo generar seguridad a los demás. Entonces tiene que ver con el tema de la seguridad, tiene que ver con el tema de la valentía, que la valentía no es la ausencia del miedo. En realidad la valentía es, sí tengo miedo, pero lo hago. Y me impongo al miedo y genero una energía tal que genera también mi riñón y mi vejiga, que me da además de todo valentía, pero prudencia. La valentía sin prudencia es la temeridad. Y por supuesto que también viene nutrida del riñón y de la vejiga. Esto tiene que ver con el tema seguridad. Ahora, el estrés para la medicina china es la manifestación o la combinación de dos o más de estas emociones.
Esto es el estrés o que ahora le llaman el distrés, ¿sí? Que es el estrés negativo, porque bueno, ya hoy se están separando. El estrés sano, pues es el que te impulsa a hacer cosas, ¿no? El distrés es el que te bloquea, es esa sobreenergía que te hace daño a la mente, a tus emociones, al cuerpo, también al alma, por supuesto. Y recordemos que estamos hablando de la perspectiva holística. Todas estas emociones van a afectar cuerpo, mente, emoción, energía y a tu alma. ¿Sí? La mueven, si la llevamos a un plano sano, nos van a nutrir, y las llevamos, si no las sabemos llevar a un plano sano, ¿sí? Nos van a enfermar. ¿Ok? Y bueno, y también existe la combinación de varias de estas emociones que generan confusión. Y la confusión también tenemos que aprender a manejarla como una energía, como una energía y como una emoción que por supuesto que se manifiesta. Pero tiene una curiosidad ahí la confusión. Ahí tenemos que aprender a distinguir lo que es mi confusión, como también de las confusiones situacionales, como también de las confusiones de los demás, en las cuales yo me absorbo. Hay muchas veces que platicamos con gente y que terminamos así de, me siento confundido después de platicar con esta persona. Hay gente que es sumamente confusa, muy, muy confusa. Y hay gente que, si nosotros somos influenciables, nos transmite su propia confusión y terminamos confundidos. Nos confunde mentalmente y nutre nuestra confusión emocional. Y generalmente esa confusión genera vacíos, vacíos que difícilmente sé cómo llenar. De que tengamos cuidado de quién pone consejo en nuestro oído, quién pone palabras en nuestro oído, quién expresa su realidad en nuestro oído, porque muchas veces esas emociones no son nuestras, no son nuestras y desgraciadamente nosotros las recreamos energéticamente y nosotros pagamos las consecuencias, por supuesto. Ahora, todas las emociones, todas, ¿sí? Requieren para poder ayudar a que sean sanas el perdonar. El perdón es fundamental y aunque no es una emoción, es un proceso que nos lleva a, junto con la conciencia y la responsabilidad, nos llevan a conducir la emoción hacia un plano sano, hacia un plano en el que nos puede generar muchas ganancias. Perdonar ciertamente, digo, hemos escuchado un chorro de definiciones, pero también como que socialmente todavía estamos muy confundidos con el tema perdonar. Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa olvidar. Perdonar significa recordar sin dolor. Aceptar, yo creo, ¿no? Tiene que ver mucho con la aceptación, por supuesto. Por lo tanto, tendría que ver mucho con la herida del rechazo. ¿Sí? Yo no puedo aceptar lo que rechazo y no puedo tener compasión sobre lo que no acepto. Esto es fundamental. Entonces, para poder no rechazar, perdonar, aceptar, tener compasión, poder perdonar adecuadamente, tengo que pasar por un proceso. Y entonces ahora sí, voy a recordar ya, pero sin dolor. Por ahí alguien dice que perdonar es poder echarte un clavado al pasado y regresar sano, regresar sin daño alguno. Ahora, no será necesario perdonar si evitamos enjuiciar. Eso es bien padre, bien importante. Esto forma parte mucho de la filosofía budista. No sería necesario perdonar si aprendiéramos a no enjuiciar. La gente que enjuicia
tiene que entrar a procesos de perdón muy, muy, muy fuertes, porque además de todo, tienen que aprender para empezar a perdonarse a sí mismos, porque la gente que enjuicia, porque primero se enjuicia muy severamente a sí. Y entender además de todo que lo que nos hace daño, lo que nos genera reactividad emocional, no son los hechos, no son las palabras, no son las personas, es la interpretación que nosotros les damos a los hechos, a las personas y a las palabras. Si nosotros cambiamos esa interpretación, los hechos, las palabras y las personas no nos estarían haciendo daño. Y la interpretación está en la mente. Por lo tanto, yo soy el dueño de mi interpretación. Si yo aprendo a cambiar mi interpretación, de inmediato voy a entrar a procesos en los que los hechos, las palabras y las personas no solamente no me hacen daño, sino me hacen bien. Me dejan un aprendizaje, me dejan una sabiduría de vida. Pero eso es otro tema. Dicho sea de manera muy sencilla, Sí. este es el cuadro básico de las emociones que nos pueden llevar a una emoción sana. Queremos de manera muy sencilla aprender a mover las emociones, bueno, aprender a tener emociones sanas. Mueve las emociones, no te quedes más de 5 minutos con una emoción. Es que estoy enojado y no puedo. Bueno, imagínate ahora que estás triste, y ahora que estás enojado, y ahora que tienes miedo, ahora que estás preocupado, ahora que estás alegre. Si en 5 minutos visualizo y sensibilizo otras emociones diferentes a la que tengo atorada, después de 3, 4, 5 minutos voy a decir, chis, ¿por qué estaba yo enojado? Ya ni me acuerdo por qué estaba enojado. Es Ya una no me acuerdo manera buena por qué estaba triste. Es una para, manera muy sí, sencilla de resolver las emociones, de dinamizarlas. ey, Muévelas dentro de ti, camina, cambia de lugar para que la energía se mueva. Y vas a ver que fácilmente puedes mover las emociones y puedes conducirlas a una emoción sana, que es lo que estamos buscando. Más sí, todas las preguntas que ya hicimos de sí, reflexión, ¿no? ¿A sí, qué me además, lleva esta emoción? eh, ¿A qué situación estoy tratando de adaptarme con esta emoción que me está costando trabajo? Y bueno, y aprender además de todo esto a resolverlo cuando estamos en nuestros estados positivos, en nuestros estados de ganancia, en nuestros estados de bonanza, porque pretendemos resolverlos cuando estamos en crisis y ahí es más complejo. Pero si sí, no, aprendemos a resolver estos estados, cuando estoy bien, cuando estoy positivo, sí, digo, si ya me conozco, ya sé por dónde viene la cosa, pues entonces cuando estoy positivo, ahí es cuando tengo que echarme un clavado para aprender a manejar estas emociones. pues es parte de la conciencia que vas generando, el darte tiempo para experimentarlo y luego para analizar, ¿no? Es parte de la conciencia que vas generando para decir, bueno, ¿qué me está generando esto? ¿De qué estoy aprendiendo? ¿Qué, no? Así es. ¿Qué estoy Y se me aprendiendo? olvidó decir una cosa que siempre comento. Ciertamente dije, las emociones no son buenas ni malas. Lo que puede ser dañino o no dañino es lo que yo decido hacer con esa emoción. Si porque me enojo contigo te rompo una silla en la cabeza, eso es lo que es dañino. Si porque yo estoy enojado te insulto, te humillo, te lastimo, eso es, o sea, en realidad la consecuencia del acto es lo que puede ser malo, dañino. No me gusta mucho utilizar el término bueno o malo porque caigo en terrenos de la moral y la moral es muy relativa. Pero básicamente sí podemos decir que es la consecuencia, el acto consecuencia de una emoción mal manejada, lo que nos puede hacer dañarnos a nosotros mismos, y dañar a los demás. Sea esto entonces brevemente el tema, obviamente, bueno, pues estamos abiertos a preguntas, por Sí, supuesto, pregúntenos, consúltenos, para que podamos escríbanos aquí a ayudarlos Sanando.
Por supuesto, para que con todo este conocimiento y toda esta experiencia que hemos adquirido en la vida, poder ayudar a la ¿Qué es lo gente. que más te Colaborarle. permite compartir, ¿no? Tus Así es. experiencias y en Ujú. base a la experiencia ya lo que puedes compartir de mejor manera y te explicas. Hay un meme por ahí o una frase que dice, la gente hace, pero no te hace. Y a veces caemos en de que fue contra mí. Y luego dice algo así, es tu responsabilidad aceptarlo, dejarlo, algo así, pero ahí cae. Es, muchísimas gracias por esta aportación que nos entregas. Eh, es no quedarse, es experimentar la emoción, pero no quedarse en ella. Como dices, moverse, moverse Así es. para... Y ahorita antes de que nos vayamos, mencionaste un puntito bien importante. Eh, algo que nos complica mucho las emociones es el tema de sentirnos o hacernos víctimas. Nadie es víctima, en realidad, de No, los demás. Yo soy el que tiene la responsabilidad, ¿sí?, de tomar conciencia y liberarme de ese victimismo para poder sentir mi emoción, no la emoción que tú me generas a mí y de la cual yo soy víctima. Tomar conciencia de esta parte del victimismo, y que en México somos muy victimistas, el mundo latino es en es muy general muy cómodo, victimista, nos es hace muy hacernos cómodo. responsabilidad de la emoción. Ujú, ujú. Así es, así Muchas gracias. La es. verdad es que creo que ya hay que salir de la zona de confort y empezar a experimentar cambios en nuestro nivel de conciencia para generar nuestra propia salud. Así es, así es. Muchísimas gracias, Tulio, de verdad muy bendecida por escuchar tu información y lo que nos falta es tiempo. Esperemos que la Así es. próxima vez eh, podamos seguir contando contigo para continuar con esta saga de la salud, les digo. Sí, por supuesto, Gracias. nos falta el tema mente sana y nos falta alma y espíritu, por Mira, supuesto. Y bueno, ya vamos a hablar del tema energía y vamos a hablar, eso sí será un poquito hay que más adelante. aprenderte Pero mucho. pues los esperamos, los dejamos ahí en nuestras redes sociales, en tu publicación, mi Sí, celular 2229 por favor. 54 3805, repito, Sí, 2229 54 3805 con código internacional más 52, porque como estamos llegando además de todo el mundo, sí. vía WhatsApp, Telegram, etcétera, ahí estamos. ¿Y en redes estás cómo? ¿Cómo Como estás? Tulio Fernández Lezama, Muy bien. ahí estoy Ya como Tulio estás. Fernández Lezama a sus órdenes. Estamos en comunicación y muy agradecidos por esta valiosa información que nos estás entregando para que seamos conscientes de nuestra salud. Y nos estamos viendo el próximo martes, si Dios nos permite. Bendiciones, El Tulio agradecido Fernández. soy también, Gracias Amparo. por el Gracias gusto y gracias a todos. por el Buenas gusto noches. de compartir. Namaste. Gracias. Gracias. Bendiciones.